Para mí, nadie va a entender lo que estamos hablando hasta que no empecemos a hablar bien de las películas y todo, porque nadie conoce este subgénero, esto que no sabemos qué es. Estamos imponiendo tendencia, ¿no es así, Jardy? Así es, algo nuevo. Buenas noches, Screamers, y bienvenidos a un nuevo episodio, el primero del 2020. Mi nombre es Rodrigo Gilhueto y estoy acá con Jardy y con Fer. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Con mucho calor. La verdad que Mucho sí. calor. Está pesadísimo, pero decidimos reunirnos en enero como adelantar episodios y eso, y no sé si fue la mejor decisión. Bueno, pero todo sea por compartir, ¿no? Exactamente. Bueno, chicos, después del último episodio del año con lo mejor del 2019, ¿qué les pareció haber cerrado el año con eso? La verdad que tuvo bastante buenos comentarios. La gente se metió bastante a discutir acerca de los premios y las consideraciones. Y fue un episodio hecho con mucho cariño desde la edición. Aplausos a Rodri. Y también, la verdad que fue justamente una manera de cerrar y ahora se vienen cosas nuevas también. La verdad que sí, estamos preparando bastantes cosas para este 2020, ¿no es cierto? Uh-huh. Y estamos muy a pleno, tenemos un montón de ideas aparte de lo que estamos haciendo ahora, que los vamos a ir revelando de a poquito, pero bueno, también el podcast es algo que va a seguir y esperemos que nos sigan ustedes también. Muy cierto, no queremos como contar todo ya de por sí porque tal vez se genera una expectativa que no sabemos cuándo podemos entregar, Claro. Entonces vamos a ir revelando todo de a poco, pero tanto por fuera del podcast como proyectos dentro del podcast hay un montón de ideas y puede llevar a muchos lados. Y la verdad que estamos ansiosos por el 2020. Por más calor que haya, nos juntamos con ganas de seguir. Sí, inclusive si nos agarra coronavirus o alguna cosa así, vamos a seguir igual, porque... Es interesante comparar una futura película de terror, ¿no? Lo del coronavirus que está pasando Y bueno, allá. hay películas así que son medio terroríficas de enfermedades y cosas. Para algún episodio futuro, tal vez. Futuro episodio de las enfermedades y el terror. Sí. El ecoterror. El ecoterror. Me gusta. Mira, ya acá mismo, en pleno episodio, ya estamos generando ideas y todo. Así que bueno, por más que haya calor, traigamos el tema a la mesa. Ya lo mencionamos igual en las redes y todos. Dinner Party from Hell. Vos habías dicho en español un título que me pareció ideal para esto. Festín diabólico. Festines que diabólicos. Después, bueno, vamos a explicar por qué ¿De dónde proviene Claro, ese ¿por qué nombre? surgió eso? Exactamente. Es la temática que quisimos traer hoy, que Jardy la trajo y nos pareció muy interesante para ver porque se generan películas muy variadas dentro de por sí y muy interesantes para ver, porque el tema generalmente es una reunión que se descarrila, por así decirlo, y da para todo. Creo que lo primero con lo que podemos empezar fue el primer debate que se hizo cuando Jardy trajo el tema a la mesa, ¿no? ¿Es o no es un subgénero del terror esto? El Dinner Party from Hell. ¿Es posible considerarlo un subgénero? Jardy, creo que vos tenés que empezar y defenderlo. Y yo creo que el primer argumento que lo preparé para traerlo es, por ejemplo, nosotros cuando hicimos Home Invasion, que creo que lo consideramos un subgénero dentro de acá, o... Sí, ahora tal vez justo me lo Ahora- traes a la mesa y me haces dudar, justamente. Ahora se puede empezar. Bueno, pero cuando vimos, por ejemplo, You're Next, que es una película que en el inicio, en los papeles del tráiler del comienzo, parecería un Home Invasion. Después, cuando se va revelando el final y todo, te terminas dando cuenta que, qué sé yo, en todo el desarrollo de la película fue una Dinner Party from Hell. Creo que es como justamente el cine de terror tiene subgéneros como los vampiros, como los zombies, que son temáticas y elementos que aparecen en una película, que bueno, que el elemento central de Dinner Party from Hell es una cena donde generalmente hay un host o dentro de la cena termina pasando algo que termina yéndose de las manos y generando situaciones de mucha tensión y bastante... Claro, vamos a definirlo, es verdad, antes de meternos incluso más en la profundidad, definamos para todos aquellos que no lo vieron en las redes cuando nosotros lo publicamos eso, O que directamente no saben lo que es o un que no Dinner Party, saben, ¿no? que sería básicamente una cena o un evento de por sí, porque vimos que a veces no necesariamente tiene que ser una cena en particular, pero un evento, una reunión, donde vos mismo, el host tiene planeadas otras cosas, ¿no? Sí, generalmente es el host, Claro. hay veces que no Puede ser un termina siendo invitado. así, puede ser un invitado, pero como una cuestión de justamente un evento protocolar que se da desde la historia misma, que es juntarse a cenar a un evento con comida, con reuniones, donde todo esto termina dándose un giro de tuerca bastante extraño y bizarro. Claro, se podría decir como que los participantes de esta reunión tienen intenciones ocultas, ¿no? Ya Sí. sea el host o uno de los que entran en la mesa. A ver, Fer, ¿vos querés traer algo a esta discusión ahora que volvimos para definir Ahora si que eso no volví. es un subgénero? O sea, por un lado estoy de acuerdo con Charlie, siento que es algo donde podés clasificar ciertas historias, ciertas películas, ciertas como
como narraciones si querés, porque tiene elementos muy característicos y todo, pero siento que también un subgénero o un género como tal también lo caracteriza como su popularidad, o sea, la capacidad que tiene como el espectador común de decir tipo, esta película es un slasher, esta película es como una screwball comedy, una película es así. Siento que un Dinner Party from Hell no tiene tanta popularidad entre la gente como más común, no tan fanática del terror, entonces no sé si lo puedes como calificar como un subgénero. Siento que ese es mi argumento para decir no, pero al mismo tiempo te sirve para clasificar ciertas películas que tienen cosas en común. Así que queda ahí. Yo siento que decir sí o no es una cuestión de preferencia, si querés. Claro, yo creo que tal vez mi argumento no va tanto por el lado de la popularidad de por sí, pero yo siento que tal vez no es un subgénero, sino más una temática que abarca distintos géneros, por el hecho de que tal vez, bueno, justo Home Invasion es verdad, pueden haber ciertas excepciones, como incluso Home Alone, pero generalmente predomina el Home Invasion dentro de la idea del suspenso / terror, mientras que Dinner Party from Hell hay una variedad enorme dentro y podemos mencionar tal vez la misma cantidad de películas de terror de Dinner Party from Hell como de comedia, como de drama, suspenso, o sea, como que abarca muchos más subgéneros y tal vez por eso siento que es más como una temática de por sí. Yo, para responder argumentos, se podría decir, por ejemplo, bueno, también vemos que recién estaba leyendo una lista de subgéneros, ¿no? Y veía que los zombies son considerados un subgénero, por ejemplo, y vemos que en el desarrollo del tiempo está Zombieland, están las parodias. O sea, es un género que justamente para mí, subgénero que no fue muy popular y que tampoco tuvo tanto desarrollo y que a la larga, a partir de, bueno, la obra maestra que lo puso ahí como en el lugar, plano. Sí, en primer plano, sería The Rope de Hitchcock, y a partir de eso se fue como usando el elemento y se fue distorsionando, y hay justamente capítulos de comedia que se llaman Dinner Party from Hell, y cuando uno busca Dinner Party from Hell generalmente te aparecen esos primeros porque tuvieron más popularidad, porque son en series de comedia muy importantes como The Office, creo que era. También te aparece lo de las amas de casa. Sí, hay muchos realities que toman ese título como episodio, lo cual fue muy raro a la hora de prepararse y buscar. Pero que tiene sentido, justamente. Son cenas que termina todo mal. Incluso si vamos a series de capítulos de series de comedia, no sé, se me ocurren capítulos, no sé, Community tiene el famoso gran capítulo que tira del lado a ver quién va a buscar la pizza, que hasta cierto punto se podría incluir dentro de esta temática / subgénero. Pero claro, vos decís como que tal vez empezó dentro de la idea del suspenso terror y después fue variando, como pasó tal vez con el subgénero de los zombies y eso, fue yéndose para otros subgéneros en particular. Sí, de alguna manera considero justamente que todo, o sea, hay subgéneros que siempre van a ser más o menos conocidos y obviamente que quedaron más en el plano y fueron más reconocidos. Es una realidad que igual no es conocido. Yo, por ejemplo, bueno, que es una peli eje que vamos a hablar después igual, que es The Invitation, a mí me encantó esa peli y la busqué y empecé como a leer. Tipo, estuve investigando un rato largo y en blogs decían Dinner Party from Hell y yo como que leía eso y lo buscaba y después no encontraba nada y estaba como medio a la búsqueda de algo que no entendía, y en un momento hice un curso de cine, como que charlando con el profesor le conté sobre eso, a ver si él sabía sobre algo, y me mostró The Rope y a partir de ahí... Claro, todas estas películas que se encasillaban en este subgénero. Sí, empecé a entender que era algo como de verdad, porque me había interesado mucho la cuestión de... Es una cosa tan básica como una reunión, una cosa protocolar tan cotidiana, pero que tenga a veces relaciones muy complejas o motivaciones muy interesantes en cada personaje. En momentos así donde surge es como un cine más viejo, con menos presupuesto. Claro, encima es un tipo de película, la idea de la cena y eso, donde se puede explorar cosas como muy íntimas, las relaciones interpersonales. Son películas tal vez que parecen sencillas de por sí, porque vos decís, bueno, una cena, un living no requiere tal vez mucha producción, pero que se puede explorar mucho a partir de eso, a pesar de la simpleza con la que se presentan. Además, bueno, también en lo que estudio, en las materias de guión y todo, te explican que una manera muy conveniente de introducir personajes y como marcar sus características es a través de la comida. Cuando se sientan a comer, cómo se manejan, cómo se relacionan, es una manera muy como práctica de introducirlos o de pasar información sobre ellos. Claro. Lo cual, bueno, a esto le viene bárbaro porque bueno, al ser unas películas que generalmente son como en una sola locación o en pocas locaciones y como bastante sencillitas en el tema producción, el hecho de poder pasar mucha información y interesante de esa manera está buenísimo. Claro, un elemento tan sencillo como la comida puede revelar mucho de cada personaje. Bueno, cuando lleguemos a una de las películas clave, tal vez Would You Rather, se podría pensar que justamente la idea de la comida es un puntito clave dentro de cómo empieza a explotar todo, ¿no? Sí, justamente, sí.
Pero bueno, let's agree to disagree. Sí, Quedó ahí en queda debate. ahí, se puede concluir capaz algo después, pero... Yo tengo que admitir que igual tus argumentos los preparamos, tipo, ya dijimos, vamos a debatirlo en el episodio, cada uno prepare así como... Y tus argumentos, tengo que admitir que me convencieron un poquito. No del todo, pero Son sí. válidos. Pero me hiciste analizarlo y decir, bueno, puedo llegar a ser un subgénero del terror. Pero bueno, vos mencionaste, si mal no recuerdo, mencionaste a Hitchcock, mencionaste a Sí. Rope. ¿Querés, ya que sos el que claramente está más preparado para esto, o por lo menos que tiene más conocimiento del subgénero, mencionar alguna de las películas claves dentro de esto? Sí, bueno, justamente The Rope fue la película que capaz puso en el mapa este llamado por mí subgénero, que fue en el 1948, dirigida por Hitchcock y adaptada a una obra de teatro. Pero y fue Hitchcock adaptó la obra. se adaptó a una obra de teatro que se llama Rope, que fue de 1920. Bueno, a partir de eso hubo películas que fueron a lo largo del desarrollo, como El Ángel Exterminador, que nos habían incluso mandado. Nos la mencionaron ahí cuando preguntamos a la gente qué películas recordaban como de este subgénero, por así decirlo. Fue una de las películas más originales dentro de las menciones. Y bueno, por ejemplo, esto es más en comedia, pero Clue, el juego de mesa, es básicamente que tiene también una adaptación a la película y todo, sería un concepto medio... Y bueno, Your Next está categorizada por IMDb, que justo entra eso que yo la veía al principio como Home Invasion, y cuando lo vi acá como que me puse a reflexionar sobre eso. Bueno, las películas que vamos a tomar, Would You Rather, y todo el desarrollo trajo a un montón de cosas interesantes, y si buscan la lista, capaz después podemos dejar el link, o simplemente pueden buscar la lista, pueden ver todo el desarrollo de las películas que hubo a partir del momento, que comenzó eso en los 40 con... Capaz encontré como algunos cortos y cosas que se hacían en Inglaterra en los 40 con una cuestión de poco presupuesto, pero la verdad es que tampoco es que estaban demasiado bien armados, pero que capaz empieza justamente como una idea de... Creo que en la Segunda Guerra Mundial no se podía filmar cine, y a partir en Inglaterra al menos estaba baneado, decir, las películas de terror. Y había como ciertas películas de terror que se grababan capaz en lugares chiquitos. Claro, No sé, yo leí eso en un lugar y me pareció, bueno, interesante. Y capaz a partir de eso, como teniendo las condiciones que te permite esta temática, te facilitaba para que no tenga que ser tan público. Claro, pero sí, entonces Rope fue el punto clave en el cual esto empieza a explotar. Tal vez en comedia, no sé por qué me acabo de acordar de La Cena de los Tontos. Sí. Que hubo una versión francesa, después tuvo su remake, obviamente yankee, porque los yankees no saben ver una película en otro idioma que no sea inglés. No le gusta leer subtítulos, como decía el director de Parasite. Bong Joon-ho, exactamente. Y bueno, y tuvo su versión, su remake, que actúa Paul Rudd y Steve Carell. Bueno, pero con esos dos como que todo vale la pena. Pero es una peli que se me viene a la idea, justamente escenas que se van de control, no necesariamente dentro del terror. Pero bueno, justamente vos mencionabas la idea del poco presupuesto, de la idea de intimidad y todo eso, y yo quería traerlo a que muchas de estas obras, bueno, vos mismo lo mencionaste con Rope, son películas que tal vez tienen su adaptación en teatro, ya sea que tomaron un guión del teatro y lo adaptaron a película, o que después se hizo su propia versión teatral, pero es que al ser algo tan simple en hechos de producción, tal vez, que implica una o dos locaciones, un número reducido de actores, no tantos extras, tal vez no es necesario, es algo que se puede pasar muy sencillamente un escenario a transmitirlo a través del teatro, no necesariamente el cine, y es un ámbito que me interesa y quería traer a la mesa porque no viene mal nunca mencionar el teatro y ampliar el terror. El teatro es algo muy lindo y hay que aprovecharlo. Y no por nada nos conocimos ahí, ¿no, Fer? Claro. Pero bueno, al ser un espacio reducido es ideal para explotar estas actitudes cada una de las personas, o sea, como llevarlo al punto a una tensión que crezca hasta explotar, ya sea algo de terror, ya sea algo de drama. Generalmente las obras de teatro de Dinner Party from Hell, teatro generalmente recurre al drama. Sí. Pero tenía un par de películas, quería mencionar cuatro, que primero fueron una obra de teatro y después las pasaron a su versión cinematográfica. Exactamente. Tenemos algunas como August Orange County, que salió hace poco, que siempre fue una obra de teatro de una familia que se reúne para Día de Gracias. La versión cuando salió en cine tenía grandes actrices y actores, es un gran elenco, la recomiendo. Después está la versión dinamarquesa que es Festen, que es Festín también. ¿Está bien dicho dinamarqués?
Está aceptado, danés. está aceptado por la RAE. Gracias, Fer, No lo por sé. No, mandarme perdón, al frente, enfrente de todos. perdón. Si mal no recuerdo, es una película No. danesa Mm. que tiene su versión de teatro danesa, que también es de una familia que se reúne a cenar por el cumple del padre, del patriarca de familia, y se empiezan cada uno a decir todo lo que piensan. Cada miembro empieza a acusar al otro de cosas horribles. Hay una una obra de teatro que se llama God of Carnage, que después, ahora voy a buscar porque no la llamaron de la misma manera en el la cine, película. claro, pero es una película dirigida por Roman Polanski hace poco, Un capo. eso es debatible, Un capo. pero con actores como Christoph Waltz o como Jodie Foster, como Kate Winslet, y es muy interesante que ahí habla sobre cómo dos parejas se reúnen a charlar de sus hijos porque una le pegó al otro y claramente las cosas se van de control porque la discusión no parece ser tan formal como ellos imaginaban. Y tal vez la más conocida en el mercado español, para el lenguaje español, es Perfectos Desconocidos. Bueno, es una obra de teatro que tiene su versión española, que tiene su versión, en cine estoy hablando, tiene una versión española, una versión mexicana, tiene una obra de teatro argentina, o sea, esa explotó claramente en todo el mercado. ¿Y no hay una película yankee también? Perfect Strangers. También hay una película yankee, y esa es la obra de teatro tal vez más reconocida dentro de eso, y justamente es un grupo de amigos con una premisa básica que es: dejemos todos los celulares en la mesa y si les suena alguno todos tienen que ver qué pasó, y como a partir de eso obviamente las cosas se van de control porque los mensajes no es lo que cada uno espera. Bueno, ahora que mencionaste Argentina me hiciste acordar algo que dijo Jardy al principio del capítulo, de dónde salía el nombre así curioso de Festín Diabólico, podía ser. Sí. Que bueno, la película esta de Hitchcock, la traducción del nombre acá en Argentina era Festín Diabólico, ¿no? Sí, de ahí sí, salía me había olvidado de el decirlo, nombre, estaba pensando. el nombre tan particular y por ahí. Rope, algo tan sencillo de Claro, traducción sí. como soga, la Claro. soga. La soga, que en España se tradució como la soga. Mira, que siempre criticamos y a acá- España. Es un nombre tan básico, pero Interesante, abierto a sí. interpretaciones. La soga puede ser de cualquier cosa, pero no, acá Acá Festín pusieron- Diabólico. Los encargados de traducir las películas en los 40 estaban... Bueno, pero le sigue siendo pero igual. le pusieron onda, aunque Sigue sea, siendo no sé, igual. a mí me gusta el nombre. Es interesante, la verdad que para tomarlo como un intento de traducción del Dinner Party from Hell es como que habla del género a la larga. Es Totalmente. interesante, Nosotros que como- buscamos un título creo que ya lo tenemos Capaz acá. lo mencionamos, capaz en nuestra traducción lo creamos antes de que se empiece a volver un género en el futuro. Scream Queens imponiendo tendencia. Imagínate. Imagínate. Festines Ojalá, diabólicos. Episodio 7, Festines diabólicos. ¿Sabes que ya quedó el título ahí? Me parece que tanto buscamos una explicación en español. Creo que ahí ya dimos una amplia mirada a todo el género y al subgénero, perdón. Al posible subgénero. Al posible, gracias a la temática. Pero ya dimos una muy buena imagen del panorama mundial y la historia. Jardy me estaba mirando, tiene un juego para hacernos a nosotros. Y traje una especie de cuestionario que va a constar en... Bueno, va a ser un dato que lo voy a contar porque no lo van a adivinar ni en pedo, no tiene ningún elemento para eso, pero después voy a contarles dos preguntitas con opciones y una sin opciones porque la que no tiene opciones la van a adivinar, estoy Ok, seguro. Estoy un poco, Multiple choice. preocupado. Sí. Una, las categorías serían Roma, Asia... Perdón, ¿es sobre películas de eso o sobre No, las preguntas de qué tratan? o sea, el juego consistiría en esto básicamente. Es sobre los hosts from hell de la historia que existieron. Ok. Que, bueno, justamente como la cena y los eventos, los banquetes son algo protocolar que vienen desde hace miles de años. Total. Justamente acá el dato que les voy a contar es sobre alguien de 2000 a.C. que ni siquiera se sabe si existió, pero es como un mito que quedó. Que todo el tiempo va a haber gente que va a hostear cenas y siempre va a haber gente un poco loca que vaya a hostear cenas. Y en relaciones de poder tienen permitidas hacer cosas un poco más extrañas. Ok, organizadores diabólicos, vamos a tener que adivinar. Sí. Siento que voy a hacer todo mal, pero Sí, venga. no me tengo nada de fe. quiero Venga el decir. líquido. Y después igual les voy a contar un poco de los otros, pero voy a contar que bueno, era un emperador romano que murió a los 4 años de que arrancó, o sea, estuvo muy poco tiempo en el poder. 4 años como emperador, ok. Sí. ¿Y cuántos años tenía? Era no sé, joven. joven. No era claro. Tutankamón tampoco, Claro, no tampoco. pienses en eso. Hay bastante literatura en base a esta persona, todo. Daba banquetes muy excéntricos y les hacía comer cosas muy raras a la gente. Les daba penes de pájaros, pájaros vivos, cerebros de flamenco,
A veces les metía piedras adentro de la comida para que se rompan los Un dientes. tipo extravagante, veo que. Una persona muy extravagante. Por no decir un tremendo hijo de puta, Nah. pero con lo de las piedras, por lo menos. le gustaba experimentar también. Sí, sí. ¿Hay opciones para este? No, o no, y más. tenés Ah, más. Digo hay más todavía. cosas todavía. Y después, No le parecía suficiente. en los banquetes, cuando quedaba la gente muy, muy borracha, soltaba leones y osos para o asustar o matar a los que no podían huir. Como que todos estaban Ok. despertándose de la resaca y veían estos animales feroces. Tenían que luchar por su vida literal ahí. Y también, bueno, que se habla... Él tiene un libro que se llama Los Crímenes de su nombre, que la foto es como unas personas ahogándose en pétalos de rosas, porque literalmente mató a gente creo que en una cena, tipo les tiró como toneladas y toneladas de pétalos de rosas hasta que No pueden. La no quedaron. pueden respirar. Y Eso me suena de algún lado. No sé si tengo el las nombre. opciones son Domitian, el Agábalus o los Borgia. No, pero los Borgia no pueden ser. Lucrecia Borgia, está marcado. Sí. Claro. Ah, claro, porque te dicen los Borgia como emperadores de Roma, ¿no? Pero gente importante. ¿Me repetís las opciones? Domitian, el Agábalus y Lucrecia Borgia. El segundo. Voy con Lucrecia Borgia porque yo tenía un libro de los Borgia y no sé si ahí leí algo de los pétalos. No, para mí es el segundo que dijiste. El Agábalus, Ujú. correcto. Ah, flashé. Hay un libro que se llama Los Crímenes del Agábalus y está ahí todo detallado. Domitian simplemente era más asustador, como que le daba cosas ominosas, les hacía sentir cercanos a la muerte, pero nunca terminó, Claro, nunca llegó a matar a nadie. no mató a nadie. Y los Borgia eran simplemente Envenenadores. más, sí, envenenadores, muy sexuales, y tenían una cuestión que era la cena de las nueces, que para sus hijos contrataban prostitutas para que levanten nueces así en bolas, arrastrándose como cerdos. Tipo, Ok. era un concepto medio como para degradar un poco Entonces la respuesta correcta era el Agábalus. el Agábalus. Fue emperador de Roma. Sí, 4 Mira. años, muy, Cuatro. muy poquito. Como Claramente que sí, fue muy como- Es que lo mataron, o sea, estaba tan Basta, sacado. 4 años de ser es suficiente. El Agábalus, siguiente emperador, dijeron. Y bueno, ahora voy a contar La sobre pregunta número 2. pregunta número 2. Bueno, la pregunta número 2 es sobre una figura muy importante en lo que es la historia asiática también. Una persona alcohólica que tiraba también fiestas y tenía un grupo de gente, Hugh Hefner. un grupo de gente que estaba sobria para ver cualquier signo de tradición en sus banquetes y bueno, y después nada, los desollaba como castigo. A los que A traicionaban. los que hacían cualquier símbolo que pueda sospecharse como traición en las fiestas de borracheras que tiraba esta persona. Ok. Y una vez un hombre le faltó el respeto en la comida, le cortó la cabeza, empezó a pasar la cabeza por toda la gente de la cena hasta que quede hueso, simplemente. Como que los obligaba a comer parte de la a la cabeza. gente cruda la cabeza de esta persona. Ay, qué hombre tan pacífico. Y las opciones son Sun Hao o Genghis Khan. Yo me voy a inclinar por Genghis. Genghis Khan tiene No, toda para la mí, pinta. no, pero. No, para mí Genghis Khan no fue el otro señor. Sun Hao. Sí. Sí, fue Sun Hao. Puta madre, está feo. Pasa que Genghis Khan no lo veía tan así. No, para mí era más igual- conquistador y más violador, pero no lo veía tan elaborado con sus Genghis cosas. Khan igual ha hecho cosas también. Bueno, Sun Hao era un emperador chino. Del Contanos reino- primero de Genghis, a ver qué Pero fue lo que hizo y después Genghis quedamos Khan con- lo que hizo fue cuando ganó una batalla que era contra el reino de los Rus, De los a antiguos rusos. a los jefes rusos y a su príncipe y a su hijo, a toda la familia como que los puso como mesas. O sea, los ató abajo de las mesas y los usaba de apoyo, ponían la tabla encima y se morían hasta que se mueran asfixiados mientras comían encima de sus dominados después de la batalla. Bueno, después de lo que nos contás no me parece tan terrible, sinceramente. Claro, No. no sé con qué me quedo claramente Claro. con eso, tal vez. No, igual, un dato curioso de Genghis Khan que me acuerdo que vi en History Channel es que el tipo, bueno, violó a tantas mujeres que hoy por hoy un cuarto de la población del mundo tiene como su ADN Míralo. dando vuelta por ahí. Pero entonces la respuesta correcta del que dio la cabeza para que todos coman crudo fue Sun Hao. Sun Hao, un emperador chino de Wu, que era uno de los 3 imperios así importantes de China. Bueno, esta yo siento que la van a adivinar muy al toque. Ok. Eh, Ojalá. Tiene que ver con Rumania.
era una persona que impalaba a los nobles, que invitaba así a las comidas, en los banquetes, terminaba impalando a los nobles y los dejaba colgados hasta que mueran. Y también una vez realizó como que invitó a todos los pobres y a los enfermos del pueblo, todos los de su zona, y cuando llegaron los encerró y los quemó vivos para reducir la pobreza. Otra que la purga, eso, ¿no? Y no hay opciones en No hay este. opciones. Tiene Rumania, la zona yo tendrá que ver ¿No con... será Vlad el empalador? Sí, sí. Más- Es como bastante fácil. Pero Al fin invoqué muy una. muy interesante. Casi digo Drácula igual, pero bueno. Pero hay cierta inspiración de Drácula, por lo menos de la historia en Vlad el empalador, claramente. Sí, era creo que un conde. Era bastante sanguinario con su pueblo. Dejaba a los nobles colgando después de la comida. Pero ¿tenía algún motivo por el que empalaban, ¿no? Tipo por algo de traición o simplemente cuando venían... No sé, los dejaba Estaría- colgados hasta que mueran. Estaría aburrido, qué sé yo. Claro. Sí, es que el poder, viste, justamente que lo vamos a charlar después. Y bueno, después un dato de color era que se habla de como la primera, así en la antigüedad, Host from Hell sería Nitocris, que era una faraona egipcia que en el 2000 a.C. más o menos cuando asumió el poder mataron a su marido, y ella para vengarse construyó todo como un lugar subterráneo que daba al Nilo. Creó todo un comedor para que la gente vaya a comer ahí, y abrió unas compuertas. Toda la gente que había matado a su marido, toda la gente que había complotado, abrió las puertas cuando todos estaban en el comedor, y llegó el agua del río y los mató ahogados a todos, como con una estructura subterránea egipcia, como nivel pirámide. Y esa fue la primer Host from Hell. Así que se puede saber de los datos. Capaz hay mitos, pero esta es lo más cercano a la historia más. ¿Cómo se llama? Nitocris. Nitocris, interesante. Una interesante lección Para de buscarlo historia. después. Sí, Bastante sí. turbina igual. Sí. Pero Pero interesante al fin y al cabo. no, la verdad que me enteré de muchas cosas que no sabía sobre los distintos hosts. Y justamente, bueno, viene de la historia, como que todo lo que vemos en las películas que dice, qué raro esto, no creo tanto, y Te sorprenderías, hay claro. desde hace mucho tiempo que se viene pasando. Claro, entonces vemos algunas películas que decimos, uy, qué turbina, pero hubo cosas mucho peores. Tipo Sí, Woody sí, Radar cuando- comparado a esto es bastante tranquilo. Sí, Cuando la realidad supera la ficción, como dice el chabón de Space, del canal. Eso está bien. Y ahora podemos ya pasar a las películas eje, ¿no? Podemos hablar Sí. ahora sí de The Invitation y Would You Rather. Dos películas que por distintos motivos decidimos seleccionarlas como las películas claves y que íbamos como a hablar un poco. Empecemos con The Invitation, que es una peli del 2015 dirigida por Karen Kusema. Esta mujer se dirigió Jennifer's Body, que era la película en la que Megan Fox era una vampira, ¿se acuerdan? sí, que fue bastante. También actúa esta Amanda Seyfried. Exactamente, esa misma Sí, fue película. bastante popular en su momento. Y también dirigió hace poco Destroyer, que es una peli con Nicole Kidman, que no es de terror, es un policial y es muy bueno, así que el que no lo vio se los recomiendo por fuera del terror. Pero bueno, esta misma mujer dirigió The Invitation, una peli del 2015 que ganó el premio del Festival Sitges a Mejor Película, que es uno de los festivales como más reconocidos dentro del ámbito de la ciencia ficción y el terror. Y ganó el premio a Mejor Película. Está protagonizada por Logan Marshall Green. El gemelo de Tom Hardy. Exactamente, el gemelo perdido de Tom No, el Hardy. mellizo más peticito de Tom Hardy. Exactamente, y bueno, y el que hace de la nueva pareja de su ex mujer, que también es como un mellizo, la tercera versión, justamente. Oye, que es actúa en Game of Thrones. Dario Najaris. Exactamente, actúa en Game of Thrones como Dario Najaris. Y es una película muy íntima. Jardy nos la mostró. Yo recuerdo que cuando la vimos todos, Jardy dijo, vamos a verla. Que al principio fue como, ¿qué acabo de ver? Pero Sí, a mí no me después la gustó fui mucho. apreciando. Yo con el tiempo la fui apreciando. Y muy interesante. Básicamente, para el que no la vio, lamentablemente en los episodios vamos a hablar con spoilers, así que lo lamento. Pero es una pareja invita a su ex marido, porque era marido y mujer, y a varios amigos de ellos como un reencuentro. Había desaparecido una mujer, había desaparecido por meses después de la muerte de su hijo, y los invita a todos sus amigos, a su ex marido y todo, a una cena con su nueva pareja y todo, y para mostrarles cómo revivió gracias a una secta, básicamente. Así que es una peli muy interesante y también es muy íntima y es absoluto terror psicológico. Sí, yo creo que hay, de nuevo, mucho desarrollo en lo que son los personajes, y lo que más me interesó y más me gustó a la hora de ver la película era cómo realmente dudaba. Yo,
como que podía capaz realmente no haber pasado nada al final de la película, y era una buena película porque es todo lo que es el conflicto entre el duelo de volver a... O sea, el duelo que estaban pasando de, bueno, una pareja que perdió un hijo, se separaron, están con sus nuevas parejas en una cena, y él está en su casa anterior donde pasó justamente este hecho, y recorriendo, recordando, y es como que está mal esa persona, como que se notaba que, bueno, que se le estaba creciendo la barba, estaba descuidado. Claro, el duelo le nublaba el juicio. También estaba ataque de pánico, también tenía. Sí, como... estaba teniendo, sí. Sí, el duelo le estaba nublando el juicio hasta cierto punto. No es para culparlo de nada, es súper entendible. Sí, y justamente era como esa duda que se formaba a partir de, ¿es verdad lo que está pensando o simplemente está muy mal y está teniendo no hay que darle bola y hay que simplemente contenerlo? Y esa interrogante que estuvo en toda la película me parece que estuvo muy bien construido, pues justamente es como a partir de un duelo termina, bueno, en realidad de verdad había algo más acá justo, pero si no es un proceso muy interesante para verlo. Claro, sí, justamente tal vez toda la película avanza con esa premisa, avanza de manera lenta, pero creo que era necesario. En esta película es una peli que es lenta, pero necesita hacerlo porque es todo un debate de tiene razón, no tiene razón, que es segundo a segundo a medida que va pasando la escena. Y es muy interesante por si tal vez la primera escena que está yendo a la casa y tiene que matar, no me acuerdo si era un lobo o algo, uno que atropella en la ruta, un ciervo que atropella en la ruta y esa como muerte de compasión medio te da a entender, yo lo asumí como que te está dando una imagen de lo que iba a pasar en la película, que después termina matando por compasión a su mujer. Y sí. Como que spoiler de por sí. Sí, en las películas de terror siempre pasa la clásica que chocan a un animal antes de acercarse. Claro, pero me resultó muy interesante. Bueno, el póster de por sí es muy gracioso porque ya te muestra todo, ¿viste? Sí. Tiene la copa de vino, que es donde al final tenían el veneno con los que querían matar a todos. Tiene la lamparita, que eso a mí me gustó. Ese final, personalmente, cuando salen al jardín los sobrevivientes y ve que todas las casas están lleno de esa secta, de ese culto. Y me gustó también el hecho de que no solo sobrevivió el principal y la pareja, sino que también sobrevivió uno más, ¿viste? Como siempre generalmente al principal y tal vez a su interés amoroso por la trama los hacen sobrevivir, pero fue inteligente que sobreviviera más, al fin y al cabo había mayoría. Y aparte, bueno, justamente personajes muy, qué sé yo, al menos interesantes. Interacciones bastante realistas. Como que son un grupo de amigos, justamente, pasa un tiempo. No se ven hace un rato. Hay incomodidad, como que le da dinámica a la película. El hecho de que aparezcan dos personas nuevas, viste, los dos que traen justamente la secta. No sé cómo se llama ese actor, que es pelado, pero la verdad que fue un papel muy, muy interesante el que hizo. Sí. Era una persona turbia. Sí, o sea, esa que te da una idea de turbiedad. Y es interesante eso también, cómo desarrolla como con todas las personas. Y con cada uno hay como un evento en particular. No sé, por ejemplo, me acuerdo que la pareja de uno no venía, no aparecía. Y después finalmente aparece, pero vos dudás porque dijo, llegó antes, porque le había mandado un mensaje de que había llegado ya y no estaba ahí, entonces ya lo mataron. Más había pasado horas. Claro. No sé si tanto tiempo, pero ponle 1 hora y media, 2 había pasado y ya era como preocupante que el tipo no aparecía. Y el tipo con todos los mambos ya se hacía una historieta en la cabeza que... Claro, había mandado un mensaje como que ya llegué y no estaba ahí. Y nada, es la tensión en ese momento que te la llevan al punto máximo. O por ejemplo, me acuerdo que una de las amigas se va antes, me acuerdo, porque se incomoda y se va, dice me voy. Que vos ves que no puedes ver porque el otro lo había estacionado al lado. Sí. Justamente este personaje tan turbio, y vos ves que se van los dos y te queda la duda. Sí, después cierran con llave y es como que vos te quedás, murió, vivió. Claro, se pudo ir, no la dejaron ir si la mató antes. Y es toda la duda esa y a mí me gusta mucho por eso. Porque sobrevivieron 4 entonces. Tal vez sobrevivieron 4. Sí, para mí pero jamás lo sabremos. Pero exacto. Jamás lo sabremos. Pero justamente el mayor terror que uno se puede generar es uno mismo. O sea, por más de que todo lo que te muestre la duda, es peor para uno mismo. Entonces, que el mismo espectador dude, se ponga al lado de él, diga no, todo esto es mentira. Es muy interesante. Y esta es una peli donde justamente se analiza a partir del duelo eso mucho la relación entre personas, ya sea de expareja, amigos que no se ven hace un tiempo. Eso es para mí, este es un género, te voy a dar acá el pie, por ahora. Es un pie ideal para mostrar relaciones entre amigos, entre familia y incluso testearlas y ver hasta qué puntos pueden llegar. Justamente. Y acá, bueno, al tener las
las puertas cerradas en un espacio sumamente reducido. O sea, tranquilamente esto se puede pasar una obra de teatro, por Sí. más de que haya sido una idea original para el cine. Uno de los comentarios que recibimos de The Invitation y eso cuando mencionamos que íbamos a hablar de esta película fue como esto está que por lo menos de nuestros seguidores dijo como que le generaba una sensación esta película como de incomodidad, pero difícil de escribir, no una incomodidad de no puedo ver esto, pero que cuando terminó la película tiene una sensación de vacío o un dolor de estómago, porque es cierto, es como algo muy interno. Yo también voy a trazar un paralelismo un poco extraño entre esta película y Midsommar, desde el punto de vista de que siento que te agota verla por todas las conjeturas que haces vos por lo que ves. Porque si bien la película no termina de explotar, no hay un screamer que te asustás o un hecho así muy como plot twist muy jodido. Pero el hecho de decir tipo, bueno, estoy viendo esas imágenes, esto que está pasando y tengo mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar, siento que esa angustia y esa como incomodidad es lo que te agota y te hace sentir como mal. Claro, cuando termina la película, sí, agotado como físicamente. Claro. Y es que Estoy sí, de acuerdo porque sentí así en estas dos películas. buen paralelismo, Fer, pero es verdad porque al final de cabo el trabajo acá más que la película lo hace el espectador. Toda la conjetura, la duda, la suposición es del espectador. La película no tiene que llevar a decir, mirá esto, mirá jumpscare, ¿no? Claro. Tranquilo. Sí. Así que bueno, una peli interesante de por sí y que se puede hablar un montón. Pero a pesar de que ya la spoileamos, para aquellos que la quieran ver de vuelta es muy recomendable. Y una segunda visión. Además, igual, yo creo que, o sea, el spoiler no te cambia tanto, pero lo que verdaderamente está bueno en la película es ir transitándola, ir viendo cómo se desarrolla todo. Y bueno, y pasemos a Would You Rather, que tal vez dentro de la quisimos traer porque a pesar de que es del mismo como subgénero, la misma temática, es bastante distinta a lo que es The Invitation. Sí, es como que siento que Would You Rather es más clásica, es como el host en una relación de poder más clara, más marcado, y es como que hay alguien que dirige y no tenés en ningún momento un poco de duda sobre lo que está pasando en toda la película. Y sobre el resultado final, Sí. posiblemente. Y a diferencia de Invitation, donde justamente es más como ni siquiera la gente que está dirigiendo la escena como host son realmente malos, son simplemente gente que está sufriendo y que de alguna manera el creador de la secta sería la persona que estaría como desde afuera manejando esa escena. Entonces como las relaciones de poder no están tan marcadas, es más como que está repartido entre los personajes. Y acá el poder está claramente en una persona. Sí, en un extremo. Y es interesante. Totalmente. Esta película Would You Rather se estrenó en el 2012. Actúa Brittany Snow, que es, no sé, la tengo de Pitch Perfect, yo la tengo. Pitch Perfect, Es la película. La vi. Bueno, igual un dato curioso acá para unir. Entre todas estas películas, preguntando a nuestros seguidores qué películas considerarían dentro de este subgénero, uno mencionó Prom Night, que es debatible, pero decidimos incorporarla porque era de un evento en particular que se iba de los carriles en una noche. Pero bueno, la remake de Prom Night actúa también Brittany Snow, así que está todo. Tendría que ser todo, está todo relacionado, así que Está la todo. tendríamos que incluir en el capítulo. Actúa, su personaje es Iris, que va a una cena organizada por Lambrick Shepard, que es el actor que interpreta a Lambrick Shepard, es Jeffrey Combs, que actuó en toda la saga de Reanimator. Para todo aquel, justamente lo hicimos en un cuestionario, fue una de las preguntas que mencionamos. La saga de Reanimator es una saga ochentosa con mucho body gore, mucha exposición de sangre y eso, pero también muy Lovecraftiana hasta cierto punto, con la idea de monstruos creados y todo eso. Iris va a esta cena, justamente el Lambrick Shepard le invita porque dice que ella necesita dinero para la operación de su hermano. Sí, el hermano tenía cáncer y los papás creo que estaban muertos. No estaban. Y les habían dejado una deuda. Es como, el concepto sería que todas las personas, es un hombre que invita a todas las personas en situaciones económicas en desventaja. Claro, y como les da la diciendo, oportunidad sí. de solucionar su problema. A cambio, dice, de un juego durante una cena. Una cena que va a tener un juego y el ganador de ese juego Va a tener lo que el necesite premio. para le va a pagar. solucionar Claro, su no problema. solo le va a solucionar el problema, lo va a dejar mucho mejor. Porque, Sí, por sí, ejemplo, le prometía a ella que no solo le iba a dar la plata para todas las operaciones, sino que le iba a poner primero en la lista de donantes. Sí, Entonces, por eso. le cambiaba la vida, realmente le cambiaba la vida. Oh, sorpresa, la cena no es lo que parecía y no es simplemente una cena, sino un juego de Would You Rather de qué preferís, con bastante gore de por medio, ¿no? Sí. O bastante tortura más que gore de por medio. Yo creo que inicialmente es una premisa simple, básica, pero que al mismo tiempo funciona. Es como, nada, es este personaje, te das cuenta, me cayó bien el personaje de Brittany Snow,
y como que dije, bueno, listo, arranca. Se mueve un poco rápido al pedo, como que capaz se apura y saca a un personaje muy Interesante. por encima y Sí. también hay 2-3 decisiones como que decís, bueno, amigo, ¿por qué? Y Es como- el guionista estaría apurado, viste, con el deadline. Y... Sí, en papel, tal vez si nos podemos a comparar guiones, el de The Invitation está mucho más armado y le da mucha más importancia a toda la gente que está en la mesa, mientras que claramente hay un hay protagonista. personajes, sí, eso, tenés un protagonista que sabes que va a llegar hasta el final, por más de que en The Invitation lo sabías, no sabías los demás que los acompañaban a cabo, ya sabías quiénes 2, 3 Sí, iban a sí, estar, sí. absolutamente. Y sí, es una peli rara, yo siento que se quedó en el medio, como que no llega ni a un extremo ni al otro, en el sentido de que tal vez impacta y te incomoda, pero no te llega como a realmente a revolver las entrañas. Hay un par de muertes son fuera de cámara. No sé, hay uno que se lo llevan, otro que tiene un infarto, como que no quiere llevarte al gore, pero tampoco te llega como a literal a una profundidad de personaje y a uno más psicológico, no llega tampoco a ese extremo. Sí. Entonces como que se queda en el medio, en mi opinión. Yo creo que lo que hace justamente es más que hablando, bueno, comparando No Invitation es justamente como que no solo, si bien están los protagonistas, es como que tenés simpatía por todos los personajes y querés que todos sobrevivan de alguna manera. Acá claramente es como claramente un protagonista, claramente un antagonista y otra gente que sabes que va a tener que Morir ser en algún despachada en momento, algún sí. momento. Claro, te puede interesar uno, como que, pero ya sabes que va a morir a pesar de Sí. eso. Por ejemplo, el que llega a la final con ella, yo Sí. quería eso, pero ya sabía que lo iban a matar tarde o Yo temprano. pensaba que no, yo pensaba que iba a tomar otra decisión, pero bueno. Lo interesante es más como lo que creo que también te muestra es cómo mediante todo esto, que es lo que justamente busca hacer y lo que dice también este hombre borracho antes de que lo maten, que es el primero que se muere, que los va a degradar, que los busca corromper desde un inicio, desde el momento donde le dice, bueno, ¿sos vegetariana? Bueno, si comes Justamente. que es lo que me decía vos antes, ¿no? Que A partir de lo que mencionó Fer de la comida y eso, sí, acá te lo toman. justamente, y bueno, come carne y te pago, qué sé yo, $5,000. Y obviamente, creo que todo el mundo come carne por $5,000. No creo tan... Más con la necesidad de ella de la plata que Sí. tenía, obvio, si estás en la situación. Sí, y es cierto, entonces, a partir de esa idea de degradación, hay cierta crítica a las clases sociales, ¿no? Es una crítica socioeconómica, esa película está haciendo. Sí. Claramente, tal vez le estamos otorgando más de lo que realmente la película pretendía, podemos ser realistas, pero por lo menos estaba presente. Porque estás hablando de las clases altas y de cómo la clase alta se aprovecha de por sí de la baja y la utiliza a su antojo, como justamente con Vlad el Impalador, que le invitaba a toda la gente pobre que vos decís Sí. y la mataba. Pero bueno, acá incluso con un poco más de morbo, porque es una idea de juego para él y se ríe. El otro lo hacía, Vlad el Impalador tenía la idea de vamos a reducir la pobreza, que Sí, sí, sí. tal vez tenía una justificación, que no digo matarlo, va a sonar No, raro, no, sí, pero este simplemente quería divertirse, a eso voy al Sí, sí, punto. sí, capaz el chabón lo hacía con alguna lógica medio frívola. Claro. No, sí, lo interesante justamente es el hecho de pensar en estas personas que tienen tanto poder que están simplemente aburridas, como también en Ready or Not, y todo eso, como que al fin y al cabo es lo más importante de Dinner Party es la relación de poder que se da Que se genera, con el claro. host y, o sea, entre los personajes y con el host principalmente. Sí, y una diferencia que quería resaltar, que también podía llegar al punto de ser interesante, es como en Would You Rather el daño es un completo desconocido, mientras que en The Invitation se dañan entre gente que ya se conocía hace años, y eso también es interesante, porque no es lo mismo dispararle a una persona que conociste esa misma noche que disparar a una persona que fue tu exmujer. Claro, imagínate. Entonces cambia ese comentario. Imagínate. Pero es realmente cambia claramente todas las apuestas o toda la situación es completamente distinta a partir de ese punto. Sí, sí, totalmente. Pero sí, siento que este subgénero, con todo eso de la relación de poder, es muy sencillo llevarlo a la crítica social, socioeconómica, y como se dice, que aparece mucho en varias películas dentro de esto de Dinner Party. Como vos bien mencionaste, Ready or Not, donde la clase alta, sí, no es una cena, pero justamente es una boda, tipo una noche de bodas que se va de control a partir de justamente las intenciones ocultas de otros miembros, en la cual la clase alta se entretiene a costa de una chica que es de clase baja, que no Sí, tenía sí. padres y eso. Society es otra película. Get Out. Get Out, hay Get un Out. montón. Que Son después- muchas en las que sí. está toda la comparación. Algunas tal vez con hechos como Get Out más raciales, otras Society que es mucho más económico, pero está muy presente en este subgénero y es muy interesante porque un buen guión, si hay un buen guión de por sí, se puede hablar mucho a partir de eso.
Sí, totalmente. Y sí, yo acá tenía anotado, como justamente a partir de lo que vos mencionaste, en un distinto análisis que hice, es como la posición de poder está bien presente acá, pero es lo único que lo separa. La único que lo separa de la nada mismo, o sea, del hecho de morir o de estar en una situación, es el poder que tienen unos por su clase frente a otros. Inclusive después hay películas que toman no todos los elementos del Dinner Party from Hell, sino algunos y a partir de ahí construyen algo interesante, como por ejemplo, no sé, Coherence, que a lo mejor no hay un host definido, sino que el antagonista es más como una cosa cósmica, un cometa que, Claro, un bueno, evento. que ocasiona todos estos problemas, o otras versiones de uno mismo podría ser. No sé, o ponerle, hay películas como Juego del Miedo, la saga, que si bien tenés un host, no es que es una cena y una reunión con cosas ocultas, sino es más bien como un secuestro con, Literalmente un secuestro. con juguetes raros. Pero bueno, hay películas que toman ciertos elementos y a partir de ahí construyen algo distinto. Claro, es muy fácil tomar a Claro, partir de que esto como darle tu propia versión y tu propia mirada a algo que, bueno, que te daba opciones. Esto, si mal no recuerdo, iba a ser un argumento tuyo a la hora de discutir si es un subgénero o una temática y cómo se puede quitar fácilmente. Bueno, en algún momento lo hablamos, elementos. pero qué sé yo, sí. Se vino ahora, otra vez qué sé yo, volvió puede ahora a ser. la cabeza. Sí. Pero bueno, después de todo este análisis y eso, creo que es bueno ahora, sin spoilers, dar una ronda de recomendaciones dentro de este Sí, subgénero sí. para la gente que quiere Indagar, ¿no? indagar más. en Así que, Dinner Party. Fer, creo que vos ya tenés uno, querés ser el último. Total. Bueno, la acabo de mencionar y si bien no es un total Dinner Party, Coherence es una película buenísima, una película que se hizo con 2 pesos, con 5 personas del equipo técnico y... Perdón, no es una dinner party de terror, pero De sí es terror. una dinner party tranquilamente. Claro, pero es como medio de Sí, suspenso. y y es una IMDb la peli- clasifica como terror, así que podemos hablar es de una ella, no película lo que- juzguen. Claro, te vas a sentir incómodo viéndola y eso es lo que importa. Así que una película muy interesante que juega con el concepto, no tanto de doppelganger, pero sí de versiones alternativas de uno mismo. Y... Hasta ahí, sin spoiler. Igual no puedes explicar nada. Claro, es que es explicar difícil esta explicarla porque es más, la tienen que ver porque sí. Es básicamente Sí. para decir un cometa que pasa mientras están cenando. Sí. Con eso empieza todo. Bueno, yo voy a mencionar, como ya se tocó, creo que todos vamos a hablar de películas que ya mencionamos, aunque sea un poquito, Get Out. Ready or Not era un plan B que tenía para mencionar, que es muy interesante y salió ahora, pero Get Out me gusta más porque habla de muchas cosas, es un guión bien hecho en crítica social, racial. ¿Lo decís por as o porque realmente te gusta el guión? A mí me gustó mucho. Está bien, ¿no? Está perfecto. Me gustó más que As totalmente, sí. Pero me gustó mucho Get Out de por sí. Se la quise mostrar a mi viejo, sí, no me la aceptaron. Está muy bien. Pero básicamente, Get Out, me vas a decir dónde está la cena, pero no necesariamente tiene que ser una cena. Es un evento en particular, una reunión que se va de los cabales. Que se Igual va de- era un asado, era como Claro, una barba. Era ir a conocer era a la una- familia. Era un almuerzo, Un fin de semana, había claro. mozos que traían canapés, o sea, era un evento con comida. Pero bueno, justamente, sin dar en spoiler, un novio, hay que decirlo porque justamente es clave en esto, un novio negro que tiene su novia es blanca y lo lleva a conocer a sus padres. Un fin de semana en una de esas casas de campo. La novia lo lleva al novio A conocer, sí, a sus los padres en una casa de campo, en un barrio bien blanco. Está bien presente el tema racial y las cosas no van como se esperaba. No solo por toda la discusión que se puede dar a partir de eso que él mismo se esperaba de por sí, pero por distintas cosas que no quiero mencionar. Pasan cosas raras. Pasaron cosas. Y Jardy, en último lugar. Y bueno, sí, antes de recomendar quería decir que justamente esto siento que es una idea que a mí puntualmente me gusta mucho y que quisiera ver más explotada, que se hagan más cosas como con estas temáticas y o que eso use más el elemento, a veces puede ser un poco más no tan específico, y donde justamente me gusta mucho que, bueno, en la premisa no parecía tanto, pero a lo largo de la película te das cuenta que lo es Society, que también la mencionamos, que es una película muy interesante porque justamente hay un claro Dinner Party from Hell que lo es desde la misma entrada. Literalmente es una escena del infierno. Eso. Es que es literalmente, y está muy bien graficado, y que trata al mismo tiempo todas las cuestiones de las pertenencias sociales y de cómo a veces uno que puede estar en círculos de esos no se siente perteneciente porque en el fondo nunca lo va a hacer, y siempre esa gente que capaz está en posiciones socioeconómicas muy altas en las películas es criticado a veces, que empiezan a pervertirse un poco sus intereses y sus deseos porque están aburridos en base a todo el poder que tienen. Claro.
Y creo que es una película que da mucho a pensar. Y es una peli de culto, de los años 80, ¿no? Si mal no Sí. recuerdo. Y la verdad que los efectos especiales para la época y todo son Envejecieron bien, decís. envejecieron Muy prácticos, son todos muy prácticos. prácticos, muy interesantes. La verdad que me coparon. Y algo que mencionabas como para ya cerrar todo esto, pero que decías que lo querías ver más presente, es interesante porque como dice Fer, se pueden extraer elementos y traer las otras pelis que no necesariamente tienen que ser el foco central. Pero por ejemplo, una de las últimas películas de Chucky, no la remake, pero ya no me acuerdo si Maldición de Chucky, Curse of Chucky o cuál, pero tiene una escena que literalmente se sientan a comer y uno de los platos está envenenado y no sabes cuál, y es muy interesante toda esa tensión que hay en el momento y el diálogo que hay. Sí. Entonces siempre se pueden extraer elementos para llegar a otras películas. Y creo que hoy día está haciendo el impacto popular de esto está haciendo mucho más en las series. Tipo, bueno, que ya mencionábamos The Office, por ejemplo, y recién me acordaba de Game of Thrones. El capítulo de Red Wedding es un capítulo muy icónico. No voy a hacer spoiler igual, pero tiene una nada, escena como importante. Siento que hoy día, capaz, las películas de este tema no están teniendo tanto revuelo, no hay tanto, pero en series siento que se está empezando a aplicar, como que todos los capítulos de una Pueden serie desarrollarlo. a la larga dicen, bueno, vamos a meter esta idea porque siempre es algo que... Y es que es un buen quedó. punto donde explotar las tensiones que se vienen acumulando en una serie entre los Totalmente. personajes. Así que bueno, eso es todo el episodio. Ya sabemos cómo se cierran estas cosas. Tenemos Instagram, síganos en Instagram, que es nuestra red más activa. Tenemos YouTube Ranas Secas, donde van a subirse muchos los proyectos que tenemos en mente. No solo Scream Queens, sino distintos proyectos. Síganos en Spotify, estamos ahí de llegar a los 200 seguidores en Spotify. Y es algo que yo quiero. Jardy y Fer no les importan, pero yo quiero llegar a los 200. No viene mal. Síganos, coméntenos qué les parece esto. Siempre lo que más queremos es interactuar con la gente, escuchar los comentarios, qué temáticas quieren, si les interesa lo que estamos hablando, qué opinan de estas películas, lo podemos considerar un subgénero o no, tienen alguna otra que nosotros no recomendamos que vale la pena ver, bienvenido sea. Y eso es todo, ¿no? Totalmente. Yo creo que sí. Eso es todo, Screamers, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.